¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Bueno, después de una exhaustiva y minuciosa búsqueda, tengo que decirle que encontré un libro que cumple con todos los criterios que nos pide el sílabo. Es muy complejo. Este libro es denominado Desarrollos Diferentes, segunda edición, de la editorial Sanz y Torres del año 2020. O sea, sí cumplimos con el requisito de mínimo 5 años de publicación. Entonces, permítame le explico un poco más de por qué este sería el libro elegido. En este caso, este libro cumple con todos los requerimientos que tenemos en el sílabo. Voy a iniciar. En la primera unidad tenemos lo que vienen siendo las generalidades sobre discapacidades, modelo y enfoque de discapacidad, orientaciones sobre discapacidades. Todo esto se encuentra en el primer capítulo de este libro, justamente en desarrollos diferentes, conceptos básicos. Permítame para explicarle un poco más, le voy a dejar ver. Está todo aquí en los conceptos básicos, nos deja ver todo lo que vienen siendo conceptos de discapacidad, los modelos y paradigmas de la discapacidad, todo está aquí bien demarcado en este caso. Eso sería en esta primera parte de la primera unidad del sílabo. Después venimos por acá con lo que viene siendo la discapacidad mental psicológica, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. Esto el libro lo aborda en capítulos igual de maneras mucho más específicas, con lo que vienen siendo personas con discapacidad intelectual en el capítulo 2. Después personas con discapacidad auditiva, que eso sería parte de la discapacidad sensorial, pero incluso un poco más específico. Personas con discapacidad visual y personas con sordoceguera. Personas con discapacidad física, en donde ya se ve abordado todo esto. Además, el libro cuenta con apartados de discapacidad un poco más específicos todavía, como personas con trastorno de déficit de atención, personas con trastorno del espectro del autismo, personas con trastornos del desarrollo de la comunicación y lenguaje. Todo esto se ve cubierto en este caso. Paso a la siguiente parte, que sería las unidades temáticas de factores de riesgo de protección, riesgos prenatales, riesgos natales y postnatales. Todo esto igual ya lo cubre el libro en lo que viene siendo el primer capítulo, que estaría por acá, en prevención, detección y atención temprana. Y acá permítame, le dejo ver también todo esto. Está por aquí. Todo especifica muy bien. Tenemos los factores de protección, contextuales, personales, los factores de riesgo que están divididos en prenatales, perinatales, postnatales. Igual, los factores de riesgo están divididos en los biológicos, familiares, ambientales y demás. Es muy completo. Todo esto también está cubierto aquí por lo que necesitaríamos en el sílabo. Después lo que viene siendo por acá, generalidades sobre la inclusión social en discapacidad y teorías de inclusión sociales en discapacidades. Igual el libro es muy específico con esto, en donde tendríamos desde el capítulo 9, tenemos todo lo que es la inclusión social en contextos, no es solo en lo educativo, sino más bien en los contextos como el contexto familiar, en el contexto educativo, en el contexto laboral. Tenemos todo esto muy completo. Y para finalizar tenemos acá las unidades temáticas de la unidad 5, que en este caso vamos a ver todo lo que vienen siendo con la familia, que todo esto de igual manera de lo familiar está cubierto en el capítulo 9, en el contexto familiar. Tenemos los enfoques y también tenemos por acá lo que viene siendo todo lo familiar, la evolución del papel que han jugado profesionales y la familia en la intervención, adaptación psicológica de las familias en estrés, apoyos y afrontamientos, en la percepción del problema, cuando recién se enteran. Todo esto está cubierto aquí en el libro. Y eso sería todo lo que tenemos en el sílabo, que todo esto en el libro se cubre, profe.